Seguimos en Claramente Claro y seguimos charlando con Ana Madrazo, que es candidata por el Partido Popular al Congreso de los Diputados en las próximas elecciones generales. Miguel, cuando quieras. Hace un momento hablábamos de esa gran coalición que desearía el Partido Popular en el caso de que no tuviera mayoría para formar el gobierno. ¿Hasta dónde estaría dispuesto a llegar el Partido Popular para esa gran coalición? Porque algún terreno habrá que ceder para llegar a ese acuerdo. Hombre, la negociación siempre supone cesiones, lógicamente, por eso es una negociación. Ahora mismo decir en qué se va a ceder o no, pues resulta prácticamente imposible, pero hay temas que para nosotros son fundamentales. Uno es, como dije antes, un pacto educativo. No puede ser que cada pocos años cambiemos el modelo educativo, pero tampoco puede ser que dejemos las cosas como están o como estaban, porque había una alta tasa de abandono escolar y porque nuestros jóvenes al final su mejor herramienta para tener un proyecto de vida es la formación buena, una buena formación y cada vez más. La unidad de España, por supuesto, para nosotros irrenunciable. El Partido Socialista, por ejemplo, dice que defiende la unidad de España, pero estamos viendo que en Barcelona apoya el gobierno del Partido Socialista catalán, apoya el gobierno de Colau, que es una persona que aboga por hacer un referéndum en Cataluña. Hay determinadas cosas, la reforma laboral, se puede hablar de hacer retoques, pero la reforma laboral que ahora mismo está copiando Francia, tengo que decir, Francia, Hollande, socialdemócrata, está haciendo exactamente la misma reforma laboral que España, sería un suicidio para el desempleo. ¿Por qué? Pues porque la reforma laboral ha sido alabada por todos los organismos nacionales e internacionales económicos del mundo, porque ha creado la posibilidad de que en lugar de que una empresa tuviera que cerrar la empresa en una situación difícil, pudiera flexibilizar y acordar con su plantilla la manera de seguir adelante todos, con el esfuerzo de todos. Yo es que a mí hay cosas que esa idea trasnochada para mí de sindicatos enfrentados con empresarios, porque por un lado el empresario tiene unos intereses y el trabajador otra, yo creo que eso está ya muy superado. Los intereses de los empresarios y de los trabajadores tienen que ser, sobre todo uno, y es que la empresa funcione, y la empresa funcione bien. Y entonces, creo que en ese sentido, claro, nosotros no podemos aceptar un pacto cuando Ciudadanos hacía el llamamiento de que nos sumáramos también, primero porque habíamos ganado las elecciones, y porque, como vuelvo a decir, nunca en España, un partido que ha ganado las elecciones le ha dado la presidencia a un partido que ha perdido y que ha sacado el peor resultado de la historia. Pero es que además todos los puntos pactados era derogar todo lo que habíamos hecho en estos años, que creemos que ha sido pues lo que ha permitido que en lugar, como te decía, de seguir destruyendo empleo, 1.400 empleos al día. Hombre, estamos a la cabeza de Europa en creación de empleo. ¿Que todavía hace falta empleo más estable? ¿Que hacen falta mejores remuneraciones? Por supuesto, pero la clave de todo es que sigamos creciendo y que sigamos haciendo reformas. Entonces, bueno, pues hay determinados límites, pero bueno, en una negociación yo creo que hay que ir con espíritu abierto, dialogante y bueno, hemos tendido la mano desde el principio, porque yo creo que es importante que ahora arrimemos el hombro todos por España. La peculiar situación política que se ha vivido en los últimos 6 meses no le ha salido gratis a los partidos, que se han visto inmersos, digamos, en una campaña electoral continua. En su opinión, ¿cuál ha sido la formación que más ha sufrido este desgaste en este tiempo? Pues yo creo que claramente la de Pedro Sánchez, lo estamos viendo en las encuestas, están al borde de ese sorpaso, de ser superados por Podemos, y Unidos Podemos, y eso supone perder el liderazgo que ha tenido durante toda la democracia española de la izquierda en España. Y a mí eso me parece sinceramente un peligro para España, porque
Podemos, no solamente a nivel económico, que también, como he dicho antes, creo que su modelo económico evidentemente ha fracasado en todos los países donde ha estado, nada más que ha habido pobreza y destrucción de empleo para la población en general, no para una parte de la población, para todos, sino porque además a nivel de libertades. Yo esta mañana debatiendo con Rosana le decía, mira, me mereces todo el respeto del mundo, pero mientras no seas capaz de condenar regímenes totalitarios como el de Venezuela, mientras no seas capaz de condenar que allí haya personas presas por sus creencias políticas, por motivos políticos, a mí no me merecéis ningún respeto. Y creo que eso no es lo que necesita España, ese modelo. Por cierto, no lo condenó tampoco esta mañana, una vez más. Nunca han votado a favor de la liberación de los presos políticos, ni en Europa, ni en el Congreso, ni en el Senado. Pero es que tampoco en un debate dejan clara su postura, y a mí eso creo que no nos conviene en España. Necesitamos, pues eso, un gobierno moderado. Y por otro lado, también la decía, hombre, un país que acepta financiación de Irán, un régimen como Irán, que asusta, ¿no? Vamos, por lo menos a mí me asusta. Y como mujer, donde no se respetan los derechos de las mujeres, a mí creo que sería un retroceso tan enorme, no solo a nivel económico, también a nivel político y social, que sinceramente pues me apena también. O sea, no me parece bueno para España que tengamos un partido socialista liderado por un señor que, como digo, parece Pedro Sánchez, que parece que no tiene proyecto de España, sino proyecto para él. Yo supongo que el día 27 algo cambiará en el Partido Socialista, esa es la esperanza que tengo, porque sinceramente creo que con el Partido Socialista y con el Partido Popular España ha progresado a lo largo de estos 37 años y ha progresado mucho a nivel económico, político y social. Y bueno, su estrategia creo que le ha hundido, y eso parece apuntar las encuestas. Porque, lógicamente, cuando tú no ves una alternativa de gobierno, pues los populismos en un caldo de cultivo de dificultades económicas y de agitar los temas de corrupción, que es verdad que son, como decía antes, a mí es la primera a la que me producen un tremendo rechazo y hay que acabar. Pero claro, tampoco pueden venir ahora como si la corrupción hubiera nacido ahora, la hemos inventado en el siglo XXI. La corrupción existe en muchos ámbitos de la sociedad y en muchos ámbitos de la vida, porque es, por desgracia, una condición humana minoritaria, por supuesto, y que hay que perseguir y que hay que castigar con toda la contundencia. Pero en ese caldo de cultivo han crecido estos populismos. He notado en su intervención, por un lado, falta de comunicación, de esa gestión del gobierno del periodo 2012-2015, y por otro lado también pues esa repulsa que le merecen los asuntos de corrupción. Y entonces la pregunta que le haría es si quizás esa falta de comunicación por su gestión ha sido en parte por el esfuerzo que han tenido ustedes en salir continuamente a la defensiva de los sucesivos asuntos de corrupción, es decir, que la agenda política ha estado en parte tomada en los medios de comunicación, parte del espacio. Hablando de asuntos de comunicación, y hablo concretamente de escándalo de corrupción, negativa del Partido Popular de los hechos, reafirmamiento de esa persona, salen más asuntos, tienen que volver a desmentir hasta que ya la tercera andanada ya es muy evidente, le cesan. Es decir, todo ese rosario, toda esa cascada de ataque-defensa, si no ha podido consumir parte de los esfuerzos de esa gestión que dicen haber hecho. La corrupción ha hecho muchísimo daño a nuestras instituciones y a la credibilidad de nuestro sistema democrático y político, mucho. Al Partido Socialista también. A mí, desde luego, no me gusta nada el y tú más, pero hemos visto casos tremendos, pues que nos producen repulsa, que nos producen rechazo e incluso corrupción institucionalizada, como en Andalucía, ¿no? Yo creo que la corrupción no hay que negar que nos ha hecho daño, pero también hay que decir, y que conozcan los ciudadanos, que muchas veces hay mucho ruido, pero no se conoce de verdad pues lo que ha pasado con los casos de corrupción que han aflorado o que se han conocido, por cierto, con el gobierno de mayoría absoluta del Partido Popular. Nunca habíamos tenido una justicia que persiguiera la corrupción con tanta contundencia, se llame como se llame y sea del partido que sea.
nunca hemos tenido una policía y una guardia civil que persiguiera tanto los casos de corrupción, porque yo creo que es algo a valorar, que ahora se persiguen y muchos de ellos están en la cárcel. Por supuesto, apartarlos de nuestro partido, que es lo que hemos hecho, y de la vida pública es absolutamente necesario para la regeneración democrática, pero también, sobre todo, tomar medidas para que esos casos no se vuelvan a producir. Más controles, más transparencia. Hemos aprobado este gobierno, este gobierno nunca en democracia se había aprobado un paquete de medidas de regeneración democrática tan importante como el que ha aprobado el gobierno del Partido Popular. A nivel de transparencia, tenemos una ley de transparencia en que todas las administraciones públicas tienen que, bueno, pues hacer público su gestión, sus cuentas. A nivel de financiación de partidos políticos, que se ha cambiado también la ley, y sobre todo a nivel penal, para que los delitos de corrupción primero devuelvan, porque eso ya existe. A mí me hace mucha gracia que los partidos estos nuevos, o la nueva política que llaman ellos, pues vienen anunciando medidas que ya están aprobadas en el Parlamento y que además se han aprobado con el voto en contra de muchos de los que dicen querer eso. Por ejemplo, la recuperación del dinero público que se haya llevado el corrupto, el alto cargo, lo que sea, o el político. Eso está aprobado. Ahora, claro, lo hemos aprobado hace un par de años, ahora tendremos que ponerlo en marcha. Y junto a esa medida y junto a agilizar los delitos de corrupción, porque lo que tampoco entienden los ciudadanos es que llevemos con el juicio, la instrucción de los seres de Andalucía, no sé, 8 años, que llevemos con la instrucción del caso Gürtel, por no hablar solo de 8 años, que eso. Entonces, hemos tomado a eso me refiero, que eso ha desgastado medidas. Mucho y ha comido parte del sí, espacio en los medios de pero a comunicación. mí me gustaría que también se contara cosas. lo bueno, y lo bueno es que se persiguen, que los casos que ya que hemos conocido, muchos de ellos están en la cárcel, porque han robado y entonces tienen que estar en la cárcel. Que se han tomado medidas para que eso no vuelva a suceder en el panorama político, y que además todos los casos que ha habido están apartados absolutamente del partido. Ahora bien, también me gustaría que fuéramos todos responsables, porque vivimos en un Estado de Derecho, y la presunción de inocencia también, digo yo, que habrá que respetarla, porque en este país somos muy dados a hacer de inquisición, de hacer, bueno, pues culpar a las personas, la pena del telediario, que se llama, ¿no? Y, hombre, vamos a esperar también un poco a ver cómo va el proceso judicial y qué dicen los jueces. También nos tenemos un poco que acostumbrar. También en eso hay que hacer pedagogía. Pero que, desde luego, no podemos ser tolerantes para nada. Tolerancia cero con la corrupción, porque eso nos desprestigia a todos. Yo soy la primera interesada en que nada de eso se produzca, porque me desprestigia a mí, y hay muchos altos cargos de todos los partidos, muchos políticos, y no solo altos cargos, concejales, que no cobran nada por su dedicación a la política. Fijaros en el País Vasco, que han pasado tiempos dificilísimos con el terrorismo, que dedican mucha parte de su vida a trabajar por el interés general, y creo que eso hay que volver a valorarlo, que está absolutamente desprestigiado. Cambiando ya del tema de la corrupción, yendo a algunos temas más prácticos, que no digo que el de la corrupción no sea importante, que es importantísimo, pero yendo un poco más a programa, afirmaba antes que cuando las empresas generen riqueza, pues se generará empleo, y es una cadena constante de mejora. Pero, ¿qué llevan ustedes en su programa que a las empresas, y sobre todo al pequeño empresario, del que todos los partidos solo se acuerdan cuando son elecciones, qué ayudas llevan para que esas empresas empiecen a generar riqueza? Porque da la impresión de que no hay suficientes ayudas para que el empresario contrate, para que el empresario tenga alguna forma de suavizar las cargas fiscales, en fin.
me gustaría saber qué llevan ustedes real para que al día siguiente de que se forme el gobierno el empresario diga, me puedo agarrar aquí, porque puedo tener otro empleado, puedo vender más, puedo fabricar más. Claro. Bueno, pues en primer lugar lo que has dicho muy bien, queremos seguir siendo una economía en crecimiento, porque si tenemos una economía en crecimiento, pues se generará empleo, pero sobre todo queremos seguir bajando impuestos a las empresas y a las pymes. ¿Y por qué queremos hacerlo? Porque ya lo hemos hecho esta legislatura, no solo para los autónomos que pagan el IRPF. Como sabes, hemos hecho una reforma del IRPF que ha bajado el tipo mínimo del 19 al 24, perdón, del 24 al 19, y el tipo máximo, que tuvimos que subirlo en su momento, lo hemos bajado al 45, que es el mismo que existía con Zapatero. Tipo mínimo más bajo que con Zapatero, tipo máximo el mismo que con Zapatero. Y hemos hecho una rebaja muy importante del impuesto de sociedades, porque también mucha pyme, que genera el 80% del empleo en nuestro país, paga el impuesto de sociedades, y hemos bajado 5 puntos de un tipo del 30% a un tipo del 25%. Si además llevamos en el programa esa pequeña empresa, invierte sus beneficios en crecer en la empresa, va a tener 10 puntos adicionales de rebaja en el impuesto de sociedades. Y además vamos a seguir bajando también para los autónomos que paguen en IRPF, vamos a seguir bajando la tarifa, queremos seguir bajándola. ¿Por qué? Porque es un planteamiento que la izquierda de este país no acaba de entender. Yo he tenido muchos debates con ellos, pero los impuestos altos lo único que hacen es asfixiar la economía. Nosotros queremos que el dinero, a ser posible, esté en el bolsillo de los ciudadanos y de las empresas. ¿Por qué? Porque lo que tú muy bien has dicho, porque eso genera actividad económica, porque hay consumo, porque la gente puede consumir más, porque la empresa puede invertir más, porque a la vez que invierte puede contratar más trabajadores porque hay más actividad económica. Y a su vez recaudamos más. Es el círculo virtuoso de la economía, en el que nosotros creemos profundamente, creemos que funciona, y la izquierda no acaba de entender, porque dicen, no, es que hay que subir impuestos a los ricos. Por cierto, aquí en Cantabria, el gobierno del PRC y el PSOE, apoyado por Podemos, ha hecho una subida de la tarifa a aquella clase media que gana más de 45.000 euros. Mire usted, no creo que una familia que tenga unos ingresos anuales de 45.000 euros sea rica. Porque es que los ricos, miren, no vengan con engaños, porque yo me conozco bien el sistema impositivo, y los ricos no van a pagar el IRPF. Las grandes fortunas no están ahí. Lo que hay que hacer es perseguir el fraude, aflorar los patrimonios que están en el exterior, que también lo hemos hecho, 120.000 millones de bienes y cuentas en el exterior que en esta legislatura han aflorado y están controlados ya por Hacienda. Porque claro, todos esos discursos demagógicos de gravar a los ricos, de bajar a los pobres, que como vuelvo a decirte, la tarifa ahora mínima es más baja que con Zapatero, pues son discursos que no son verdad, que sencillamente no son reales, ni conocen las cifras de nuestro sistema tributario. Tenemos que tener un sistema tributario amplio, para que haya consumo, para que haya inversión, para que haya empleo, y por tanto habrá más personas cotizando a la Seguridad Social, más personas pagando IVA, más personas pagando el IRPF, y por tanto tendremos más recursos públicos para pagar la sanidad, la educación, los servicios sociales. Si tú haces lo contrario, el modelo que proponen, subir los impuestos, al final quien va a pagar es la clase media, porque, como vuelvo a decir, las grandes fortunas ni pagan el IRPF ni están en el impuesto de sociedades. Tienen paraísos fiscales, por cierto, con los que también hay que acabar, en coordinación con la Unión Europea. Eso no lo puede hacer solo España, porque el dinero y los grandes capitales son muy volátiles. Pero desde luego asfixiando la economía y subiendo impuestos, que es lo que abogan todos los demás partidos, no vamos a conseguir entrar en ese círculo virtuoso, que bajando los impuestos se recauda más, porque hemos bajado los impuestos y en 2015 la recaudación tributaria se ha incrementado un 5%. Y eso es en lo que cree el Partido Popular.
Por continuar con asuntos concretos, con temas concretos. Hablaba antes de la importancia de la educación. Cantabria estos días está de plena actualidad por el debate abierto en torno al calendario escolar que pretende ajustar lo que es el ritmo educativo al modelo europeo. ¿Qué opina el PP de este nuevo calendario? Pues vamos a ver. Yo creo, esto lo hablo más como ciudadana que escucho las noticias que como experta en el tema, ¿no? Pero me da la sensación de que ha habido poco diálogo, ¿no?, con las familias, me ha parecido. Porque, bueno, pues hay un tema importantísimo para todas las familias españolas que es la conciliación. Es un tema familiar y laboral. Es un tema que todavía es una asignatura pendiente en España, todavía lo es. Han pasado gobiernos socialistas, han pasado gobiernos populares, pero para las familias, no voy a hablar de mujeres, porque creo que eso es muy antiguo. La familia le cuesta mucho conciliar su vida laboral y familiar. Entonces, claro, con quien primero tienen que hablar es con las familias, pienso yo, que ya te digo que luego eso funcione o no funcione, pues iremos viendo. Tampoco te puedes oponer. Es verdad que en Europa hay países que tienen sistemas parecidos, pero lo primero para implantar una cosa que atañe a todas las familias de Cantabria, a todas, lo primero creo yo que es hablar con los afectados, ¿no?, con las familias que van a ser afectadas. Y luego también sinceramente creo que ahora mismo, si España llegara a estar gobernada por una izquierda radical, la educación concertada iba a estar bastante castigada. Y yo creo profundamente en la libertad de enseñanza, en que los padres tienen derecho a elegir la educación que quieren para sus hijos. Y ya hay comunidades autónomas, es que no nos tenemos que olvidar que hay comunidades autónomas gobernadas por la izquierda, en Valencia, por ejemplo, con el apoyo de la izquierda de Podemos, radical y extrema, que están intentando atacar a la educación concertada. Y a mí eso me parece muy serio, porque estamos hablando de la libertad para elegir lo que queremos para nuestros hijos. Un sistema público, por supuesto, público, gratuito, universal, por supuesto, pero también un sistema concertado para aquellos padres que prefieren otra educación, otra alternativa. Entonces, eso creo que no es bueno para... No sé, vamos a ver cómo termina todo, no quiero prejuzgar y cuando veamos cómo funciona, pues... Pero, en principio, creo que ha habido falta de diálogo. Yo, por continuar un poco en la línea de mis compañeros, el CIS recientemente en una encuesta, no hablo de las encuestas de partidos políticos, sino una encuesta social, habla que un 30% de españoles viven en el umbral del riesgo de la pobreza. Ante eso, el Partido Popular y Ana Madrazo, ¿qué puede ofrecer para distribuir más equitativamente los recursos? ¿Qué les dice a ese 30% y a la sociedad en general que nos preocupa que hay un 30% de españoles viviendo en el Pues mira, que nuestro gran objetivo es que en 2020 haya 20 millones de españoles trabajando. Ahora mismo tenemos 17.400.000, queremos llegar a los 20 millones. ¿Por qué? Por lo que te decía antes. Si hay 20 millones de españoles trabajando, hay más ingresos para el Estado, hay más recursos para cubrir las necesidades de aquellas personas más desfavorecidas. Y a medida que vayamos creando empleo, también disminuirán las bolsas de pobreza. Y de hecho, en el último año hay un informe que ya dice que se está reduciendo la pobreza infantil, porque hay más empleo. Un niño, desde luego, tiene riesgo de exclusión y de pobreza si su padre o su madre no tienen trabajo. Eso es lo más importante para nosotros. Entonces, ¿cuál es el ofrecimiento ese? Pero además, por supuesto, nosotros nos preocupamos también por esas familias y hemos puesto en marcha un plan de lucha contra la pobreza infantil que tiene una dotación de más de 5.000 millones. Y no queremos que nadie se quede atrás. Ha sido muy difícil y lo ha sido para todos. Y hemos tenido todos que arrimar el hombro. Pero la recuperación tiene que llegar a todos, porque eso es bueno para España. Porque es bueno para todos, porque hay mejores sueldos, la gente puede consumir más, los negocios van mejor, el turismo va mejor. Si es que eso lo queremos todos, si es que decir palabras bonitas está muy bien,
pero luego hay que demostrar que sabes gobernar y sabes tomar medidas para llegar a esos objetivos. Y eso es lo que creo que avala la gestión, la buena gestión económica del Partido Popular. ¿Le preocupa a usted que gobiernen los comunistas en España? Muchísimo. Como te decía antes, creo que sería tirar por la ventana el esfuerzo colectivo de estos 4 años, que ahora estamos en ese camino de la recuperación, que nos queda mucho por hacer y sería un fracaso. Nos asfixiarían a impuestos, eso paralizaría, frenaría en seco el crecimiento económico. Y no solamente, como te decía antes, a nivel económico, sino que a mí esos regímenes totalitarios no me gustan. Creo que hemos avanzado mucho en estos 37 años como para que ahora queramos copiar regímenes como el de Venezuela o como sistemas comunistas que han fracasado siempre a lo largo de la historia. Desde que cayó el muro de Berlín, y ya fíjate los años que hace, yo no puedo entender que haya una sola persona que confíe que un gobierno comunista va a hacer que España progrese y que España avance en bienestar. Bien, comenzamos el turno de preguntas rápidas, preguntas express y más express, las respuestas sí pueden ser, cuando queráis. Sí, me doy por aludida. Miguel. ¿Mi tarjeta sanitaria va a servir próximamente para todas las comunidades autónomas o va a seguir sirviendo nada más que para Cantabria? Me parece una pregunta realmente importante para todos los ciudadanos, porque tarde o temprano... Mira, el Partido Popular es el único que aboga por un sistema sanitario y una tarjeta sanitaria única que funcione en todas las comunidades autónomas, porque viva el ciudadano donde viva, tiene que tener la misma calidad en su asistencia sanitaria. Y estamos trabajando en eso y, de hecho, yo creo que ahora mismo ya hay una cartilla sanitaria única. Otra cosa es que alguna comunidad autónoma, por el hecho de las competencias, tenga alguna reticencia, pero vamos en esa dirección, creo que es la correcta. Después del 26J, ¿cuál será en la cartera de Ana Madrazo el ranking de los 3 principales asuntos que atañen a Cantabria que llevará al Congreso de los Diputados? Pues el primero de todos, como siempre, el empleo para los cántabros y para las cántabras. Pero en segundo lugar, a nivel de infraestructuras, tenemos que seguir apostando por ese tren de altas prestaciones para llegar pronto, lo antes posible, en 3 horas a Madrid, tanto de viajeros como de mercancías. En eso existe ya un compromiso del Gobierno del Partido Popular y además algo muy importante, que todos los partidos cántabros estamos de acuerdo en olvidarnos de aquel AVE que era prácticamente inviable y tener un buen tren que nos comunique en 3 horas. Además de eso, hay 2 proyectos que a nosotros nos parecen interesantes, que es una buena conexión ferroviaria también con Bilbao, que ahora mismo la que existe pues es del siglo XIX, creo que eso hay que modernizarlo, y una nueva autovía Aguilar-Burgos, que ya se inició por los gobiernos del Partido Popular, que luego fue paralizada por el Partido Socialista, pero que creemos que es muy importante para seguir desarrollando a nivel industrial y a nivel de comunicaciones todo el eje Campó, comarca del Besaya, puerto, tráfico de mercancías, esa conexión que ya tenemos al más alto nivel con la autovía Solares Torrelavega, tanto con Asturias como con Bilbao, como con la meseta. Creemos que también es importante tener esa autovía y serán proyectos de futuro y continuar y a ver si acabamos de una vez el desfiladero de la Ermida. Yo 3 preguntas muy breves. ¿Tienen ustedes intención de subir el IVA en contraprestación No, con lo que pueda bajar el absoluto, IRPF? No. ¿Van a tomar medidas concretas en materia laboral para reducir la temporalidad que existe hoy en día? Nosotros queremos seguir aumentando la calidad, como te decía antes, del empleo. Y por eso llevamos en el programa una bonificación para que los empresarios, al contratar de manera indefinida, tengan exentos los primeros 500 euros de pago a la Seguridad Social. Esa es una medida muy concreta del programa, no solamente los nuevos contratos, sino también aquellos que se transformen de temporales en indefinidos. También tendrán esa bonificación de la Seguridad Social. ¿Y lo que queda de la hora de Valdecilla se terminará de pagar? Ha habido un compromiso también por parte, incluso Revilla, el presidente Revilla, en la visita que hizo a Moncloa, salió muy satisfecho
de esa visita porque hubo un compromiso por parte de Mariano Rajoy para pagar lo que queda del resto de desfase de Valdecilla. Es decir, que ese compromiso ya existe y como hasta ahora hemos cumplido, y el único gobierno que ha cumplido con Valdecilla ha sido el gobierno del Partido Popular, poniendo pues muchos millones encima de la mesa, pues existe el compromiso por parte de Mariano Rajoy, que yo creo que es un hombre de palabra, y claro que se va a cumplir ese compromiso. Ana Madrazo, candidata número 1 al Congreso de los Diputados por el Partido Popular en Cantabria. Muchísima suerte. Yo siempre, aquí siempre que deseamos suerte a los políticos es porque creemos que esa suerte se traslada a los Claro, suerte ciudadanos. para todos. En esto nos va a todos lo que pase en los próximos 4 años. Muy importante. Claramente claros. La semana que viene más y mejor. A ser buenos. Muy